Bueno, hoy vamos a hablar del glaucoma, que es un tema que ya creo que lo habremos tocado alguna vez, pero es importante volver a hablar porque es algo que mucha gente se deja pasar porque por lo general no da síntomas. El glaucoma, cuando uno habla de glaucoma, habla de una neuropatía óptica, es decir, un daño a nivel del nervio óptico. Es un daño que se da porque dentro del globo ocular hay un exceso de presión, que es lo que conocemos como presión intraocular. Pero como te decía anteriormente, la presión intraocular, a diferencia de lo que muchos creen, no produce dolor dentro del ojo, más cuando es una presión intraocular de forma crónica y sostenida. La presión ocular normal, por decirlo así, va en el rango de entre 10 milímetros de mercurio a 21. Cuando la presión está en 22, 23 o inclusive hasta 25, el paciente no tiene síntomas. Y los síntomas son tardíos, y el síntoma es que el paciente pierde visión de campo, o sea, pierde el campo visual, se estrecha la visión. Cuando un paciente viene a la consulta con una visión estrecha, ya estamos tarde, porque se sabe que el daño del nervio óptico causado por la presión es irreversible. Es decir, el glaucoma es una de las causas de ceguera irreversible en el mundo, o sea, es la mayor causa de ceguera irreversible en el mundo. Y es de diagnóstico muy sencillo, basta con que el paciente venga a una consulta de rutina o porque nota que está viendo menos y el oftalmólogo de práctica rutinaria controla la presión ocular, y si uno evidencia que la presión ocular está por arriba de 20 milímetros de mercurio, ya empieza a tomar cartas en el asunto y empieza a investigar el estado del nervio óptico, que eso lo vemos a través del fondo de ojos. Si en el fondo de ojos evidenciamos que hay una lesión en el nervio óptico, ya vamos con los estudios de imagen, donde ahí entra en juego el campo visual computarizado, entra en juego la paquimetría, es decir, ver el espesor corneal, y las curvas de presión, es decir, controlar la presión del paciente en distintas horas del día, porque la presión ocular tiene como característica que en las primeras horas de la mañana es mucho más alto que a lo largo del resto del día. Entonces es importante, en todos los pacientes, no importa la edad, el glaucoma puede aparecer desde el nacimiento, como puede aparecer en la adolescencia y como puede aparecer en adultos, porque hay distintas causas de aumento de la presión ocular, ¿sí? Ya sea porque aumenta la formación de líquido dentro del ojo o porque la salida de líquido dentro del ojo es muy complicada. Entonces son distintas formas de tener presión ocular y cualquiera puede tener. Lo importante es hacer un diagnóstico precoz y dar tratamiento a tiempo para no llegar a estadios terminales donde, como te decía al principio, es irreversible. Lo que se perdió de visión, lamentablemente se perdió. Por eso la importancia de la consulta, doctor, esto que usted dice, es importante iniciar el tratamiento a tiempo. Claro, lo importante siempre es, decimos nosotros, es un diagnóstico precoz, o sea, donde uno ya encuentra una presión ocular cercana al límite, es decir, que esté en 18 o 20 milímetros de mercurio, empezar a investigar y empezar a investigar los antecedentes de ese paciente, porque también puede tener padres, abuelos, que hayan quedado ciegos, que hayan perdido la visión, digamos, por no tratar y era un glaucoma y es hereditario. Entonces es muy importante en la consulta y tener que el paciente también le solicite a su oftalmólogo que le controle la presión ocular en todas las consultas. No quiere decir que si vos viniste el año pasado y tenías normal, tal vez este año haya cambiado. Entonces, si vas periódicamente al oftalmólogo, si vas una vez al año, bueno, también controlar la presión todas las veces que vayas a la consulta. Por eso la importancia de la consulta previa y constante, ¿no? O por lo menos una vez al año para llevar un seguimiento. Llegamos septiembre, viene la primavera, doctor, y tenemos que hablar de las alergias oculares también. Sí, la verdad que llegada la primavera es muy frecuente en el consultorio tener pacientes que vienen por picazón en los ojos. O sea, es el signo cardinal, así por decirlo, es lo que primero refiere el paciente. Viene y te dice, me pican los ojos, me pican. El otro síntoma es la sensación de cuerpo extraño, sienten como basuras en los ojos, inclusive puede haber lagrimeo. Entonces es muy importante en esos pacientes, en el interrogatorio, preguntar sobre estos síntomas y también preguntar sobre el hábitat en el que se encuentran. Hay muchas veces pacientes que tienen plantas frutales o tienen flores y bueno, estamos en la primavera, o sea que probablemente el agente causal esté ahí.
Hay otra cosa que también a veces confunde en las alergias, que son los ácaros. Muchas veces hay pacientes que tienen alergia a los ácaros, tienen almohadas que tienen hace más de 2 o 3 años y no la han cambiado, o tienen animalitos que tienen ácaros en el cuero cabelludo, y eso también muchas veces produce alergia ocular. Puede producir picazón, irritación, y ahí viene lo interesante de preguntar al paciente en el ambiente en el que está, en qué hábitat. Generalmente yo tengo chicos que vienen y me dicen, me pican los ojos cuando estoy en la escuela. Y no es que tenga alergia al estudio, es justamente que por ahí usan algún químico para limpiar los pisos, o usan algún tipo de pintura que por ahí no es la adecuada, entonces puede producir alergia. Pacientes que están en oficinas o en ambientes cerrados sin oxigenar, puede haber también, como te decía, algún químico, alguna planta o algo que está produciendo alergia y uno tiene síntomas. ¿Y el tratamiento? Generalmente el tratamiento de la alergia, lo principal es encontrar la noxa, es decir, encontrar cuál es el agente causal de la alergia para no exponerse, obviamente, o para tratar de alejarse de esa exposición. Cuando ya es inevitable sacar la causa, o es imposible, entonces ahí uno empieza con los tratamientos químicos o médicos, digamos, que ya son gotas con antihistamínicos, en casos más severos por ahí se pueden dar gotas con corticoides, pero eso ya va a ser cuestión de ver al paciente en el consultorio, verlo en el microscopio y encontrar el tratamiento adecuado para ese paciente.